ni internistas, ni hematólogos. Lo que uno tiene que hacer como médico general es establecer el diagnóstico racional de por qué el paciente tiene anemia. Y para eso se establecen unos algoritmos, es decir, una sistematización para poder establecer el diagnóstico de anemia. Habíamos dicho que el elemento más importante del hemograma para poder iniciar el estudio de anemia es la correcta interpretación de la serie roja en la citometría hemática. Cuando hablamos de la serie roja nos referimos a los glóbulos rojos. Si nosotros tenemos este hemograma, nunca vamos a establecer el por qué el paciente tiene anemia si nosotros no establecemos correctamente un esquema de diagnóstico basado en un algoritmo y sobre todo basado en la identificación de índices hematimétricos. Como habíamos mencionado en la primera clase, el elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina. Y la hemoglobina representa la cantidad del total de hemoglobina por unidad de volumen, establecida en gramos por decilitro. Y es el único parámetro que va a definir anemia o la mal llamada poliglobulia, que es la eritrocitosis. Acuérdense también que hemos dicho que dentro del rango de normalidad existen variaciones fisiológicas por edad, el sexo y la altitud geográfica. Un segundo parámetro en la serie roja que sí hay que establecer correlación con la hemoglobina es el hematocrito, que no es más que la relación plasma globular establecida en porcentaje, entre 45 y 50%, que no es más que la relación entre el paquete globular con el plasma. Finalmente, el número total de glóbulos rojos, expresado en millones por mililitro, es un parámetro poco exacto, poco útil. Obviamente, si tienes una disminución de la masa globular, vas a tener una disminución de la cantidad de glóbulos rojos. Pero este parámetro no permite definir si tienes o no tienes anemia. Los elementos más importantes que van a permitir establecer el diagnóstico de anemia son los índices hematimétricos. ¿Cuáles son los índices hematimétricos? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. De estos tres parámetros, los dos primeros son los más importantes. Acuérdense, el volumen globular medio, que oscila entre 80 y 100 femtolitros, significa o evalúa el tamaño individual de cada glóbulo rojo dependiendo la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, podemos tener glóbulos rojos que tengan un tamaño normal y a esos glóbulos rojos se los denomina normocitos. Pero puede haber situaciones donde hay menor VGM o mayor VGM, microcitosis o macrocitosis. La hemoglobina corpuscular media evalúa el color de los glóbulos rojos si se mide en picogramos y oscila entre 27 a 32 picogramos. ¿De qué depende el color de cada glóbulo rojo? De la cantidad de hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo. Y puede haber glóbulos rojos por poca cantidad de hemoglobina, y eso llaman glóbulos rojos hipocrómicos. O bien, glóbulos rojos normocrómicos o glóbulos rojos hipercrómicos. La concentración de hemoglobina corpuscular media simplemente es un valor porcentual. Fuera del volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media, hay dos parámetros que son súper importantes para establecer el diagnóstico inicial de por qué el paciente tiene anemia. Uno de ellos es el ancho de distribución de glóbulos rojos, Red Cell Distribution Length, o ancho de distribución eritrocitaria. Es una banda o una cifra que oscila entre 12 y 13%, que te permite estimar la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Cuanto más diferencia de tamaño, mayor ancho de distribución eritrocitaria. Y esto obviamente implica que tienes mayor anisocitosis. La anisocitosis es la diferencia de tamaño. ¿Por qué es importante? Porque hay algunas anemias con mucha anisocitosis. Un ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro, que es súper común, muy frecuente. Si nosotros evaluamos el ADE o el ancho de distribución eritrocitaria, vamos a ver que estos pacientes tienen un porcentaje mucho mayor al resto de los pacientes. Los reticulocitos, habíamos dicho, hasta el cansancio, que son unos rojos jóvenes, que a simple vista, al microscopio, con tinción de Himes o Wright, no se observan. Para poder observar los reticulocitos que tienen restos nucleares en su citoplasma, por ejemplo, los reticulocitos, se tiene que hacer una tinción supraorbital
de azul brillante decrecido, así se llama, que tiñe a los glóbulos rojos y a los reticulocitos de azul. Y los glóbulos rojos, teñidos de azul, que tienen restos nucleares, se denominan reticulocitos. ¿Qué significa tener reticulocitos? Significa que son glóbulos rojos muy jóvenes y que si los reticulocitos están aumentados, eso indirectamente evalúa la capacidad eritropoyética o regenerativa de la médula ósea. Normalmente, uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Por lo tanto, el recuento de reticulocitos normal oscila en 1%. Podemos tener anemias donde la cuenta de reticulocitos está muy aumentada. ¿Qué implica? Implica que el problema no es la médula ósea, pero la médula está produciendo reticulocitos para compensar probablemente la pérdida de glóbulos rojos. Situación que se observa en la hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos, o en la pérdida por sangrado agudo. En cambio, en el resto de las anemias, los reticulocitos van a estar bajos, disminuidos, porque no, pues, no existe o sustancias para estimular la médula ósea. No hay eritropoyetina en la insuficiencia crónica, no hay hierro en la anemia ferropénica, no hay ácido fólico, no hay vitamina B2 en la anemia megaloblástica. O bien, la médula ósea va a estar invadida por células extrañas, como una leucemia, o no va a haber la presencia de células precursoras como una plasia medular. Por lo tanto, el recuento de reticulocitos va a estar por debajo de lo normal, y eso se llama anemia regenerativa. Les había dicho también que para poder evaluar en forma correcta el recuento de reticulocitos se debe hacer una cuenta corregida de reticulocitos, que no es más que una fórmula, donde se expresan los reticulocitos que nos informa el laboratorio por el hematocrito del paciente o digo, sobre 45%, que teóricamente es el hematocrito normal. Solo de esta manera, evaluando esta ecuación, que es la cuenta corregida de reticulocitos, vamos a tener un parámetro exacto de la capacidad eritropoyética de la médula ósea. También habíamos dicho que tenemos que evaluar la morfología de los glóbulos rojos, pero eso no lo vamos a ver, simplemente lo van a describir y cuando reciben un hemograma vamos a ver, por ejemplo, el, el grado de anisocitosis, ¿sí? Expresado en cruces y obviamente vamos a correlacionar con el ancho de distribución eritrocitaria. O vamos a ver, por ejemplo, alteraciones morfológicas como, ¿sí? La presencia de litocitos, la presencia de crenados o células estrelladas, o la presencia de fragmentos de glóbulos rojos que se denominan esquistocitos. Y eso tenemos que tomar en cuenta porque a la hora de establecer el diagnóstico de anemia, hay algunas anemias donde existen justamente estas alteraciones morfológicas. Esta es la relación plasma-globular. Habíamos dicho, el hematocrito no es más que la relación entre el paquete globular y el sobregrande, que es el plasma. Del paquete globular, el 99% está representado por la masa de glóbulos rojos y una delgada capa o buffy coat de glóbulos blancos y plaquetas, que no representan o no inciden en el porcentaje, en el porcentaje de hematocrito, a menos que exista una marcada elevación, un marcado aumento de glóbulos rojos o de plaquetas, digo, de glóbulos blancos o de plaquetas. Pero finalmente, para que se lleven a la casa el concepto, el hematocrito no es más que la relación plasma sobrenadante sobre paquete globular, expresado en un 99% por la masa de glóbulos rojos. Es importante que tengamos en cuenta muchas consideraciones cuando estamos viendo un paciente que tiene anemia. No es lo mismo un paciente que tiene una anemia aguda o una anemia crónica, ¿verdad? Cuando hablamos de anemia, A significa no, emia, sangre. Por eso el paciente es pálido y teóricamente no tiene sangre. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de glóbulos está representada por los glóbulos rojos. Acuérdense, la función, ¿sí?, de los glóbulos rojos, merced a contener hemoglobina en su interior, es la capacidad de transporte de oxígeno. Si no hay oxígeno en los tejidos, se produce, ¿sí?, un déficit en la formación de energía. El oxígeno es una de las principales sustancias o sustratos que generan energía. Por lo tanto, se traduce esto en astenia. Y astenia significa trastorno, ¿sí?, fatiga en los tejidos y los órganos. Y esto, dependiendo muchas situaciones, va a repercutir en una variedad de síntomas. Síntomas muy específicos que representan lo que se llama síndrome anémico, ¿verdad? Va a depender de la gravedad, de las rapidez de instauración o del tipo de paciente para poder tolerar mejor o peor un síndrome anémico. Características clínicas de un síndrome anémico muy específicas.
Obviamente, de forma universal, la astenia, ¿verdad? Astenia es la falta de fuerza, la falta de energía. Los pacientes prefieren estar muy cansados. Cuando ustedes evalúan a un paciente, lo primero que tiene anemia, lo primero que le va a decir, doctor, me canso demasiado, estoy fatigado, quiero dormirme todo el tiempo, o me siento muy débil, muy fatigado. Fuera de eso, se quejan de cefalea, de palpitaciones, porque la anemia va a inducir un aumento en la frecuencia cardíaca, acuérdense, ¿sí? Una de las causas de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado es la anemia. Entonces, dependiendo la severidad, ¿sí? Y las cifras de hemoglobina, vamos a tener pacientes que tienen taquicardia que se expresa como palpitaciones. Va a haber claudicación, el paciente va a empezar a caminar y se va a cansar al caminar. Va a haber tinnitus, va a haber palidez generalizada, obviamente, en todos los tegumentos, en la piel, en las mucosas. Entonces es importante tomar en cuenta esta situación. Para poder establecer el diagnóstico de un síndrome anémico, obviamente es importante realizar una buena historia clínica. Pues cuando va el paciente a buscarlos, ¿sí? A buscar una entrevista o una consulta médica, tienen que hacer correctamente pues una historia clínica. Y lastimosamente el síndrome anémico es muy inespecífico. Hay que valorar al paciente, ¿sí? Tanto, ¿sí? En signos y síntomas, ¿sí? Y priorizar también el examen físico. Hay que evaluar si el paciente está tomando algún tipo de medicación, si está en relación con sustancias tóxicas o fármacos tóxicos, o bien la anemia no es más que la punta del iceberg que oculta una enfermedad subyacente. Un ejemplo clásico, muchos varones adultos pueden tener anemia por deficiencia de hierro, y la deficiencia de hierro es a consecuencia de pérdida crónica de sangre por vía digestiva. Y una de las principales causas de pérdida crónica por vía digestiva es un cáncer de colon oculto, un cáncer de colon derecho oculto que está sangrando en forma silenciosa. De ahí que cuando ven, por ejemplo, un adulto que tiene anemia hipocrómica microcíclica, deficiencia de hierro y sangre oculta en heces positiva, que esa es la causa, los varones no tenemos menstruación, vamos a pensar en hemorragia digestiva y hay que obligatoriamente descartar la posibilidad de un cáncer de colon. O hay algunos pacientes que tienen anemia crónica y no se ha establecido la causa y seguramente tienen algún fenómeno subyacente, una insuficiencia cardíaca, un traumatismo, un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea, ¿sí? Cualquier fenómeno inflamatorio, una tuberculosis, una endocarditis infecciosa, va a generar lo que se llama anemia asociada a enfermedad crónica. En ocasiones, la primera manifestación de una neoplasia hematológica, por ejemplo, el mieloma múltiple, es la anemia. Es la anemia por mieloptisis, hay ocupación de la médula ósea por células plasmáticas. Y las células plasmáticas impiden, obviamente, el fenómeno de eritropoiesis y el hecho de tener una anemia crónica de causa no conocida siempre hace sospechar esa situación. Entonces, es importante realizar una correcta historia clínica. Y obviamente, dentro de la evaluación clínica, hay que preguntar desde cuándo tiene anemia, desde cuándo tiene los síntomas, qué signos está presentando. No es lo mismo un niño que tenga anemia desde el nacimiento. Eso nos hace pensar, por ejemplo, en una anemia congénita. Y una anemia congénita puede verse, por ejemplo, una plasia medular congénita, un síndrome, una enfermedad de Fanconi. O puede tener una anemia hemolítica, ¿sí? De nacimiento, por deficiencia o por mutaciones a nivel de la membrana de los glóbulos rojos, una membranopatía, una esferostosis hereditaria, una electrocitos hereditaria. Va a depender mucho entonces de la edad de presentación, de la cronicidad o de si se presenta de forma rápida, etcétera, etcétera. Muy bien. Este cuadro es súper importante. La Organización Mundial de la Salud, o WHO, World Health Organization, define la anemia, ¿sí? En función de las cifras específicas de hemoglobina. Y si ustedes ven, en varones se dice que un paciente tiene anemia cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 13 gramos por decilitro. Entonces, menos de 13, anemia, aun cuando el paciente esté asintomático. Si nosotros evaluamos a una mujer y la mujer tiene menos de 12 gramos de hemoglobina, vamos a decir que tiene anemia. Por lo tanto, en general, la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Desde el 2001 para anemia está establecida en función de las cifras de hemoglobina. Si las cifras están por debajo de 12 gramos de hemoglobina, sea varón o mujer, tienes anemia.
¿verdad? Muy bien. Y aquí este cuadro es súper importante. Lo primero que vamos a hacer después de hacer una historia clínica y realizar un hemograma y evaluar las cifras de hemoglobina, si vemos que las cifras están por debajo de 12 gramos por decilitro, el paciente tiene anemia. ¿Y qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Qué es lo primero que vamos a evaluar? Lo primero que vamos a evaluar son los índices matimétricos. Dentro de los índices matimétricos, el valor más importante es el volumen o corpuscular medio o volumen globular medio, que normalmente, bueno, aquí hay un error, oscila entre 80 a 100, acuérdense, 80 a 100. Podemos tener anemia y sin embargo el VGM oscila entre 86, entre 80 y 100, perdón. Tenemos, por ejemplo, 8 gramos de hemoglobina y el VGM va a estar en 88. Es una anemia cítica. Pero cuando tenemos volumen globular medio por debajo de 80, eso se llama anemia microcítica. O si tenemos un VGM por encima de 100, una anemia macrocítica. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, evaluando el volumen globular medio, la anemia se clasifica en anemia microcítica, en anemia normocítica y anemia macrocítica. Van a ver ustedes que esto es muy importante porque es el primer paso que tenemos que dar para establecer el diagnóstico de anemia. Muy bien, vamos a hablar ahora del paciente o de la paciente que tiene una anemia microcítica. ¿Sí? Aquel paciente que viene con 8 de hemoglobina y un volumen globular medio por debajo de 80. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar? Correlacionar con la hemoglobina corpuscular media. En el 99.9% de los casos, la anemia microcítica se acompaña de hipocromía, el VGM bajo y el HCM bajo, en el 99.9% de los casos. Y solamente en el 0,1% vamos a tener una anemia microcítica hipercrómica. Y el tener anemia microcítica hipercrómica nos hace sospechar en una entidad que se llama microesferocitosis hereditaria, que es muy rara, es una anemia hemolítica congénita por una mutación en la síntesis de una proteína que está en la membrana del glóbulo rojo. Acuérdense, el glóbulo rojo tiene que ser una célula muy elástica, porque tiene que tener la capacidad de deformarse y llegar a cualquier lugar de nuestro organismo, inclusive a sinusoides o a capilares de menor diámetro y menor tamaño que el propio glóbulo rojo. De manera que el glóbulo rojo tiene una membrana elástica. Y esa membrana elástica depende de una serie de proteínas contráctiles. Una de esas proteínas contráctiles se llama anquilina. La anquilina es una proteína que está en la membrana del glóbulo rojo y que sufre una mutación, el gen sufre una mutación, de manera que cuando existe ausencia en la síntesis de anquilina, el glóbulo rojo en lugar de ser elástico es rígido. Y cuando pasa por el sistema reticular endotelial, el macrófago fagocita una parte del área de la membrana. De manera que no se modifica la hemoglobina, simplemente se modifica el área de la membrana. De manera que el glóbulo rojo contiene mayor cantidad de hemoglobina y una menor área de superficie de membrana. Por eso el glóbulo rojo es chiquito, pero hipercrómico. ¿Sí? La microesferosis hereditaria es muy rara. Entonces, si tenemos una anemia microcítica, no vamos a pensar pues, que es una anemia microcítica hipercrómica. Vamos a pensar que es una anemia microcítica hipocrómica. Si tenemos microcitosis e hipocromía, hay 4 causas, 4 anemias características. La anemia ferropénica, la anemia asociada a enfermedad crónica, talasemia y la anemia por intoxicación por plomo, conocida como anemia sideroblástica adquirida. Cuando nosotros tenemos una anemia hipocrómica microcítica, pensamos en esas 4 anemias y nos olvidamos del resto. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? La anemia hipocrómica microcítica más frecuente es la anemia ferropénica. Y la anemia ferropénica, por definición, es la anemia en la cual la eritropoiesis es totalmente deficiente por la ausencia absoluta de hierro en nuestro organismo. Y el hierro de nuestro organismo se almacena en forma de ferritina circulante y hemosiderina en el sistema reticular endotelial. Por lo tanto, si somos capaces de medir el hierro circulante, pero sobre todo la ferritina sérica, y si la ferritina sérica está disminuida, es una anemia hipocrómica microcítica, no hay duda que estamos frente a una anemia ferropénica. Entonces, cuando tenemos una anemia hipocrómica microcítica, siempre sospechemos anemia ferropénica.
Pero para poder sospechar en esto, tenemos que medir ferritina sérica. Si la ferritina sérica, por el contrario, está normal o está aumentada, no es una anemia ferropénica, es una anemia donde no se está utilizando el hierro. Y como no se utiliza hierro, no se forma M. Y si no se forma M dentro del glóbulo rojo, no hay hemoglobina suficiente. Por eso el glóbulo rojo es chiquito y es pálido. ¿Y cuáles son estas otras tres anemias donde la ferritina está normal o está elevada, pero el glóbulo rojo es chiquito y pálido? La anemia por intoxicación por plomo o anemia ceroblástica adquirida, las talasemias, que son anemias hemolíticas congénitas, ¿sí? Por defecto en la síntesis de cadenas alfa o beta de globina. En este caso, no hay síntesis de hemoglobina porque las cadenas proteicas de globina están defectuosas por deficiencia en la síntesis por mutaciones. O es una anemia que está acompañando a procesos inflamatorios, ¿sí? O infecciosos crónicos. Entonces, en resumen, si tenemos una anemia hipocrómica microcítica, ¿cuáles son las cuatro anemias en las que debemos pensar? Anemia ferropénica, anemia asociada a enfermedad crónica, talasemias y anemia sideroblastia. Por probabilidad, es poco frecuente que haya anemia talasemia, ¿no? Por talasemias. Las talasemias son anemias hemolíticas que frecuentemente están en los recién nacidos de ascendientes de gente que vive en el Mediterráneo. Se llama anemia del Mediterráneo. Ninguno de nosotros es descendiente o de croata o de italiano, ¿verdad? Obviamente hay sociedades donde hay descendientes de croatas e italianos, pero en general es bien infrecuente que haya talasemia. O bien, por la historia clínica, vamos a ver que el paciente ha estado o no está en contacto con sustancias de plomo. Si has estado en contacto con plomo, con tinturas de plomo, te estás pintando la pared con una pintura a base de plomo, o eres soldador, o trabajas en la mina, es obviamente que puedes tener una anemia sideroblástica. ¿Por qué se llama anemia sideroblástica? Porque resulta que en los eritroblastos, que son los precursores de los glóbulos rojos, los las partículas de hierro, de ferritina, en lugar de almacenarse en forma aleatoria en las mitocondrias, se almacenan dentro de las mitocondrias y forman anillos. Los sideroblastos son los eritroblastos que tienen gran cantidad de ferritina en su interior en forma de anillo. Por eso se llama anemia sideroblástica, pero es una anemia sideroblástica adquirida. ¿Y por qué el plomo produce anemia crónica microcítica? Porque el plomo compite con una enzima que se llama hemsintetasa. La hemsintetasa es la enzima que está en la mitocondria que permite la unión del hierro con la protoporfina 9 para formar hemo. Si la hemsintetasa está inhibida por el plomo, no hay hemsintetasa. Por lo tanto, no se acopla el hierro con la protoporfina 9. Por eso hay un exceso de hierro que se almacena como ferritina. Pero no hay M. Y como no hay M, las cifras de hemoglobina y las cantidades de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos son escasas y por eso el glóbulo rojo es chiquito y es pálido. Pero tampoco la anemia sideroblástica es tan frecuente, ¿verdad? Entonces nos quedamos con anemia ferropénica o anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Cómo establecemos el diagnóstico diferencial? Por los niveles de ferritina. Si la ferritina está baja, chicos, no hay duda, es una anemia ferropénica. Y pensamos en cuatro causas básicas de anemia ferropénica. Uno, que no comas hierro. ¿Quiénes no comen hierro? Los lactantes menores, los chiquititos, que al nacer no comen, pues, obviamente, alimentos ricos en hierro. El principal alimento rico en hierro son las carnes rojas, ¿verdad? A ver, ¿qué lactante menor no come churrascos? Ningún lactante menor. Recién empezamos a comer a partir del quinto, sexto mes, ¿verdad? Inicialmente vegetales. Entonces, los lactantes tienen ingesta inadecuada. O bien, absorción inadecuada. El hierro se tiene que absorber en medio ácido, ¿sí? Y el principal reductor es el ácido clorhídrico. ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico? En el antro gástrico en presencia de células parietales. Si no hay estómago, porque le has hecho una gastrectomía por un cáncer de estómago, o porque tenías una úlcera prepilórica, una estenosis pilórica, y le has hecho una gastrectomía, estás perdiendo, obviamente, ¿sí? Las células parietales productoras de, de ácido clorhídrico, y por lo tanto hay una mala absorción o una deficiente absorción de hierro. O puede haber un síndrome de malabsorción intestinal que afecta a la porción superior del intestino delgado. Acuérdense, el hierro se absorbe en forma de ion ferroso a nivel del duodeno. Pérdidas.
Una de cada tres mujeres en edad fértil tiene anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque entre los 12 y los 50 años, ¿qué tienen las chicas? Pérdidas menstruales. Y las pérdidas menstruales pueden ser tan abundantes que hay un balance negativo de hierro que no es suplementado por la ingesta. ¿Ya? La causa más frecuente son las metrorragias disfuncionales, pero no exclusivas, ¿verdad? Porque también puede haber hemorragias por otros lugares. Por eso siempre hay que investigar la posibilidad de hemorragia de tubo digestivo o la pérdida de sangre por la orina, hematuria, o bien pérdida de sangre en procesos de hemodiálisis. Es poco frecuente, ¿no? No todo el mundo está en hemodiálisis, pero sí, hacer un examen general de orina para ver si hay microhematuria, o bien pedir una prueba de guayaco, y si es positiva, esa es la causa probablemente de pérdidas ocultas. Finalmente, aumento el requerimiento. Todas las chicas que se embaracen van a tener un aumento en el requerimiento de hierro, y eso obviamente va a predisponer a anemia ferropénica. Cuando la ferritina está muy elevada, normal, no es una anemia ferropénica, se habla de anemia asociada a enfermedad crónica e inflamatoria. Y las infecciones crónicas, tuberculosis, endocarditis, osteomielitis, inflamaciones crónicas como coagulopatía, lupus, artritis reumatoidea, las vasculitis o la enfermedad intestinal inflamatoria, las neoplasias per se, sin que necesariamente tengan que invadir la médula ósea, o fenómenos de traumatismos, daño tisular, insuficiencia cardíaca, o cualquier traumatismo hace que se generen citoquinas inflamatorias que inhiben la eritropoiesis, ¿sí? Y producen una sobrecarga de hierro a nivel de los macrófagos, y esto origina una anemia asociada a enfermedad crónica. En resumen, en conclusión, para llevar a la casa, cuando tenemos anemia hipocrómica microcítica, ¿en qué pensamos? Deficiencia de hierro, anemia asociada a enfermedad crónica, anemia sideroblástica, talasemia. No hay más. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que tiene anemia, pero es una anemia normocítica, normocrómica? El PGM está dentro de lo normal y el HCM dentro de lo normal, pero tiene anemia. ¿Vamos a pensar que es una anemia ferropénica? No, ¿verdad? Porque por definición la anemia ferropénica es hipocrómica microcítica. Vamos a pensar que es una talasemia, no, por definición es una anemia hipocrómica microcítica. Cuando hablamos de anemia normocítica, normocrómica, lo primero que vamos a evaluar son los reticulocitos, los pidamos reticulocitos, que son los reticulocitos glóbulos rojos jóvenes. 1% de cada glóbulo rojo, de cada 100 glóbulos rojos, uno es un reticulocito. Por lo tanto, si nosotros tenemos anemia normocítica normocrómica y los reticulocitos que nos reportan están en 3%, es una anemia regenerativa. Y solamente hay dos anemias regenerativas, la hemorragia aguda y la hemólisis. La hemorragia aguda es obvio, pues cualquier paciente, cualquier situación que produzca un daño vascular va a hacer que se pida grandes volúmenes de sangre. No se está alterando la morfología de los glóbulos, simplemente estás perdiendo masa globular. El paciente que llega a una sala de emergencia en choque hipovolémico, le hacen un hemograma, va a tener una anemia normocítica normocrómica, seguramente con reticulocitos elevados, porque la médula se está tratando de compensar la pérdida de glóbulos rojos. Pero si el paciente llega a la consulta y tiene reticulocitos elevados y anemia normocítica normocrómica y no tiene pérdidas, ¿en qué vas a sospechar? En una anemia hemolítica. La hemólisis es la destrucción de glóbulos rojos. Cuando se destruyen los glóbulos rojos se libera hemoglobina y la hemoglobina se va a catabolizar a bilirrubina. Y la bilirrubina cuando precipita en la piel en las mucosas produce tinte amarillento y el tinte amarillento desde el punto de vista clínico se llama ictericia. Entonces, si el paciente está ictérico, más que pálido, tiene anemia, es una anemia normocítica normocrónica, y los reticulocitos están elevados, ¿qué tiene? Anemia hemolítica. No hay otra, ¿verdad? En la pérdida aguda de sangre y en la anemia hemolítica, en general, no hay alteración ni en la serie blanca ni en la serie plaquetaria. Pero por el contrario, si el recuento de reticulocitos es bajo, es una anemia regenerativa. ¿Dónde va a estar el problema? En la fábrica o en el estímulo de la fábrica, ¿verdad? Para formar glóbulos rojos. Si nosotros tenemos reticulocitos bajos y tenemos al mismo tiempo trombocitopenia, que son plaquetas, y leucopenia, ¿dónde está el problema? En la médula ósea. Es una anemia regenerativa y probablemente existe una alteración en la médula ósea. Y si la médula ósea es anormal, podemos tener una médula ósea vacía, una plasia medular, o una médula ósea hiperplásica, pero con trastornos de maduración, mielodisplasia, o la presencia de células extrañas que están infiltrando la médula ósea, mielotisis,
¿sí? Mielotisis, una leucemia, ojo, una metástasis. Pero si no tenemos alteración en la sede blanca ni en la sede plaquetaria y la médula ósea no muestra ninguna alteración, tenemos que parar la oreja, porque puede ser que no haya eritropoyetina, ¿sí? Y si no hay eritropoyetina, no hay estímulo de la médula ósea para producir glóbulos rojos. ¿Cuál es la principal fuente de eritropoyetina? El riñón. La insuficiencia renal crónica terminal se acompaña de anemia normocítica normocrónica regenerativa sin que se afecte la serie blanca ni la serie plaquetaria. O, en algunos casos, la anemia asociada a enfermedad crónica también tiene características de normocitosis y normocromia. En resumen, entonces, cuando tenemos una anemia normocítica normocrómica, ¿qué evaluamos? Los reticulocitos. Si los retis están normales o elevados, regenerativo. Tipo regegura, pero si los reticulocitos están bajos, o es una alteración en la médula ósea, displasia pluricelular o bilotisis, o tiene una insuficiencia crónica terminal, o una anemia asociada a enfermedad crónica asociada. ¿Sí? Si nosotros tenemos una anemia regenerativa y anemia hemolítica, la característica, y aquí está en amarillo, es que va a haber ictericia, ¿verdad? Nos vamos a adelantar un poquito porque este va a ser un tema más adelante. Las anemias hemolíticas pueden ser congénitas y pueden ser adquiridas. La primera prueba que se pide para diferenciar si es una anemia hemolítica congénita o adquirida es la prueba de Coombs. La prueba de Coombs es la detección de anticuerpos pegados a la membrana. Si la prueba de Coombs es positiva, es una anemia hemolítica adquirida tipo inmunológico. Pero si la prueba de Coombs es negativa, no hay participación de anticuerpos. O es una anemia hemolítica congénita, desde el nacimiento, como una membranopatía, por ejemplo, de enzimopatía, una hemoglobinopatía, se ve más adelante, o es una anemia hemolítica adquirida por destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo, el paludismo o la picadura de serpientes, o microangiopatías que fragmentan a los glóbulos de forma intravascular. Entonces, la anemia hemolítica es una anemia hemolítica regenerativa caracterizada por ictericia y el primer paso que tenemos que dar para establecer el diagnóstico es hacer una prueba de glucosa. Nos vamos a brincar esto y vamos a ir finalmente a evaluar la anemia macrocítica hipercrómica. Macrocitosis, porque el volumen globular medio está más de 100 femtolitros, ¿verdad? Cuando tenemos anemia macrocítica hipercrómica, la primera posibilidad en la que debemos pensar es una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Y la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico produce cambios, ¿sí? Morfológicos en la médula ósea, produce megaloblastos, por eso se llama anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica no solamente produce anemia, sino también puede producir leucopenia y trombocitopenia. Pero la característica es que existe una disminución de vitamina B12 y o ácido fólico. Entonces hay que pedir al laboratorio que nos cuantifique B12 y folato. Pero si el B12 y folato son normales, obvio, no es una anemia megaloblástica, es otro tipo de anemia. ¿Y cuáles son las anemias que cursan con macrocitosis? Por ejemplo, anemias asociadas al consumo de medicamentos, sobre todo antimetabolitos. ¿Qué antimetabolitos conocemos? Las sulfas, por ejemplo. ¿Sí? Pacientes que están consumiendo trimethoprim sulfamethoxazol o cotrimoxazol, así se llama. O pacientes que están con inmunosupresores de tipo antimetabolitos, por ejemplo, azatioprina, mercaptopurina, 5-fluoracilo, son pacientes que tienen macrocitosis. Las hepatopatías, o sea, enfermedades hepáticas, la cirrosis hepática, las hepatitis, pueden cursar con macrocitosis. El hipotiroidismo cursa con macrocitosis. Algunas anemias aplásticas pueden cursar, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la mielodisplasia y sobre todo puede haber reticulocitosis, acuérdense, puedes tener una anemia, ¿sí? Hemolítica con reticulocitos elevados. Pero acuérdense que para poder ver los reticulocitos tienes que tener una tinción especial que se llama subcliniente de Crecillo. Si nosotros no hacemos esa tinción, los reticulocitos por definición son glóbulos más grandes, son macrocitos. Y muchas veces la reticulocitosis, es decir, el aumento de reticulocitos se puede confundir con una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque estás viendo reticulocitos aumentados. Si tú haces una tinción del subcliniente de Crecillo, vas a ver un aumento de reticulocitos. ¿Y qué te va a hacer pensar? O hemólisis, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, vamos a poner un ejercicio evaluando estas, estas citometrías hemáticas, estas anémicas. Estas las pacientes Susana Arauz.
¿Qué tiene? Aquí leucocitos 5600, linfocitos, monocitos, granulocitos neutrófilos y el valor porcentual y el valor numérico. Pero esto no nos tiene, todo es normal, ¿verdad? 5600 leucocitos. ¿Qué nos llama la atención? Que esta paciente tiene anemia. Tiene 7,8 gramos por decilitro. Lo normal es 12 a 16, por lo tanto tiene anemia. ¿Qué es lo primero que hemos dicho que vamos a evaluar, chicos? El volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio se presenta en litros y normalmente va de 80 a 100. Aquí tiene 59. Por lo tanto, es una anemia microcítica. Si tienes anemia microcítica, ¿cuál es el siguiente paso? Correlacionar con la hemoglobina corpuscular media, que lo normal es de 27 a 32. Aquí tienes 17, por tanto, es una anemia crónica. ¿Qué tipo de anemia tiene esta paciente? Una anemia crónica microcítica. ¿Y cuáles son las cuatro causas de anemia hipocrómica microcítica? O tiene una deficiencia de hierro, o tiene una anemia asociada a enfermedad crónica, o tiene una talasemia, o se ha intoxicado con plomo. Obviamente le hemos hecho una historia clínica. O sea, vamos a ver a la paciente seguramente a la consulta y le vamos a preguntar algunas cosas. Y resulta que es una chica que tiene 23 años y que te dice que tiene polimenorrea y menorragias, ¿sí? Y que es vegana. Y bueno, puede que no sea vegana, pero tiene menorragias y polimenorrea. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos anemia hipocrómica microcítica que hemos dicho? Solicitar ferritina. Si la ferritina está baja, no hay duda, es una anemia ferropénica. Pero si la ferritina está normal, está elevada, probablemente es una anemia asociada crónica, así que eso quiere decir que puede, tiene una talasemia o una intoxicación por plomo. ¿Qué más nos llama la atención? El ADE, acuérdense, el ancho de distribución eritrocitaria. Lo normal es de 11 a 13 y aquí está en 22. ¿Qué hemos dicho que es el ADE? Anisocitosis. Y la anemia ferropénica, por definición, hay mucha anisocitosis. Entonces puede que sea una anemia ferropénica. Otra de las cosas que nos llama la atención es el recuento de plaquetas. Miren, 514.000 plaquetas. Trombocitosis. Acuérdense, el 99% de las trombocitosis son reactivas, generalmente fenómenos inflamatorios, pero una de las causas de trombocitosis es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, miren, evaluando simplemente un hemograma, podemos nosotros, ¿sí?, llegar a un diagnóstico preciso de que esta paciente probablemente tiene una anemia ferropénica, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ferritina. Si la ferritina se baja, es una anemia por deficiencia de hierro y no hay ninguna otra causa más. Alejandro Carvalho, hemoglobina 7,6. Lo normal es de 12 a 16, por lo tanto tiene anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar cuando un paciente tiene anemia? El volumen corpuscular medio. ¿Cuánto es el volumen corpuscular medio? 83. ¿Cuánto es lo normal? 80-100. Por tanto, es una anemia normocítica. La hemoglobina corpuscular media está en 28. ¿Cuánto es lo normal? 27-32. Una anemia normocítica, normocrónica. El ADE discretamente elevado. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Miren, la cantidad de leucocitos. 1 por 10 a la 3. ¿Cuántos leucocitos tendrían? 1.000 leucocitos. ¿Cuál es el número normal de leucocitos? 5 a 10.000. Por lo tanto, tiene leucopenia. Tiene anemia normocítica, normocrónica con leucopenia. ¿Y cuántas plaquetas tiene? 77 por 10 a la 3. 77.000 plaquetas. Por lo tanto, tiene pancitopenia. Si le pediríamos reticulocitos, ¿cómo creen que están los reticulocitos? ¿Aumentados o disminuidos? Muy probablemente disminuidos. ¿Por qué? Porque tienes una alteración probablemente en la fábrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un paciente que tiene anemia normocítica normocrónica con leucopenia y trombocitopenia? No vamos a pensar que tiene deficiencia de hierro, no vamos a pensar que tiene una talasemia, vamos a pensar que tiene un trastorno de la fábrica, es decir, una aplasia medular, nos queden, o una leucemia, o una mielodisplasia. Entonces, esta es una indicación, habíamos dicho, una indicación de un aspirado medular es que el paciente tenga una citopenia, es decir, más de una citopenia, pancitopenia. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Probablemente una aplasia medular, una mielodisplasia o una mielotisis con una leucemia aguda por el hemograma. Vamos a este paciente. Leucocitos 6,6 por 10, 6.600, normal. Serie roja, hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina tiene? 10,4. Lo alto es lo normal, 12 a 16, por lo tanto tiene anemia. Siguiente paso, volumen corpuscular medio. ¿Cuánto es el volumen corpuscular medio acá? 87. ¿Cuánto es lo normal? 80-100, por lo tanto es una anemia
normocítica, ¿verdad? Una anemia normocítica. La hemoglobina corpuscular media está en 29, es una anemia normocítica normocrómica. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay anemia normocítica normocrómica? Pedir reticulocitos. Pero antes de los que están todavía, por ejemplo, en el laboratorio haciendo los reticulocitos, no nos ha llegado el resultado, pero ya hemos evaluado la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas, 296 por decirlo 3, 296.000. ¿Ustedes creen que tienen un trastorno en la fábrica? No, porque no tiene leucopenia y no tiene trombocitopenia como en el otro caso, mire. Aquí la serie plaquetaria y serie blanca está normal. Por lo tanto, difícilmente vamos a pensar que es una aplasia medular, una mielodisplasia o una eh, mielotisis. Los reticulocitos no sirven, porque si los reticulocitos están aumentados, este paciente o ha tenido hemorragia aguda, es la paciente que ha llegado esta mañana a la emergencia y ha tenido una sección vascular por un trauma, por una caída en moto. Por eso está anémica y no tiene por qué alterarse los leucos y las plaquetas. Y tienes anemia por sangrado agudo. Obviamente tienes que tener ese antecedente y la historia clínica. O es la paciente, o es una paciente que tiene, o un paciente que tiene anemia hemolítica. Por eso tiene anemia sin que afecte a leucocitos y plaquetas. Y los reticulocitos altos y tiene que tener ictericia en el examen físico. O bien, puede ser un paciente que tenga reticulocitos bajos. Pero si los retis están bajos, pues no hay alteración de leucocitos y plaquetas, ¿dónde estará el problema? En el estímulo. ¿Qué tal si es un paciente con insuficiencia renal crónica terminal? El nefrólogo lo está viendo y por eso un diabético que tiene 8 de creatinina y está en hemodiálisis. Tiene toda la razón de hacer anemia normocítica normocrónica regenerativa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a este. Leucocitos 3.600, un poquito de leucopenia. Plaquetas 221.000, pero tiene hemoglobina de 9.7, que tiene anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar cuando un paciente tiene anemia? Hay que buscar el volumen corpuscular medio. Este no es el volumen, no es el volumen. Aquí está el volumen corpuscular o volumen celular medio. ¿Cuánto es lo normal? 20. Es 80-100, el que está en 115. ¿Qué tiene? Macrocitosis y tiene hemoglobina corpuscular media de 52, 4 normal, 27-32, una anemia macrocítica hipercrómica. ¿Será una anemia ferropénica? No, porque la anemia ferropénica por definición es hipocrómica microcítica. ¿Será una anemia por hemorragia aguda? No, porque la hemorragia aguda no tiene por qué ser macrocítica hipercrómica. ¿Cuáles son las causas? Deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, se llama anemia megaloblástica o hipotiroidismo o hepatopatías. Miren, los reticulocitos están en el 5%. ¿No será que es una anemia hemolítica donde tienes reticulocitos aumentados y esto está falsamente identificados como macrocitos? Esa es una posibilidad. O veremos. Tal vez eso es una deficiencia de ácido fólico porque se agotó el ácido fólico porque hay una crisis hemolítica y la crisis hemolítica sí está que puede compensarse con la producción de reticulocitos. No sabemos. Lo que sí sabemos que es una anemia macrocítica hipercrómica y que hay que descartar o deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, o tenga una hepatopatía, o tenga consumiendo medicamentos antimetabolitos o hipotiroidismo, o sea, simplemente reflejo de reticulocitosis. Entonces, chicos, es recontra fácil establecer el diagnóstico de anemia si nosotros, ¿sí? Si nosotros seguimos, ¿sí? La evaluación mediante este algoritmo sencillo de evaluar los índices hematimétricos. Preguntas, ¿no? Hay 4 gatos. Si han entendido todo, perfecto. Si no han entendido nada, creo que se van a aplazar, chicos. Más claro, no sé. A ver, ¿alguna pregunta antes de que nos vayamos a la casa o nos vayamos a cenar o a comer algo o a tomar algo? Preguntas. Nadie tiene preguntas. Muy bien, chicos. Yo les voy a preguntar todo esto en el examen, entonces. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.